Voy a ir despacio. No hay nada aquí que usted no haya visto. Pero hablar de política en una iglesia siempre es un problema. Siempre. Mencionar la palabra política en una iglesia es un problema. Y lógicamente, pues la palabra política no solamente está ya integrada en nuestra lengua, en nuestro idioma, pero lo que originalmente quiso ser la política, lo que originalmente pretendió ser la política, lo que hoy se entiende por política, no tiene nada que ver con lo que originalmente se quiso decir. ¿Sí me estoy comunicando? El asunto se remonta a Roma, lógicamente a todo el desarrollo. Acordémonos que Roma tiene tres periodos, y el primer periodo de Roma es exactamente el periodo de lo que podíamos llamar el imperio, una parte del imperio, ¿verdad? Luego se convierte en república, ¿verdad? ¿Por qué república? Porque nombran un senado y los senadores tienen opinión y voto. Y luego el tercer periodo, que es el periodo que cruza con Jesús. Ahora que entremos a estudiar el libro de los Hechos, vamos a analizar esa parte. El periodo que cruza Jesús es el periodo donde Roma ya no es república. Nuevamente vuelve a un estado de monarquía y inicia con un emperador, y el emperador es sumo pontífice. Sumo pontífice no significa que es alguien con cierta característica religiosa. Sumo pontífice es el máximo constructor de puentes. Eso significa sumo pontífice. Máximo constructor de puentes. ¿Y por qué les llamaban así? Les ponían ese nombre para decir que eran grandes hombres. Lo que esta mañana vamos a entender, tenemos que entenderlo en la realidad de simplemente del uso de la lengua, en el uso y en el desarrollo de la lengua castellana y en la importación que tenemos del idioma del latín. La palabra política simplemente lo que significa es el asunto de la ciudad. Dicen algunos autores que la palabra política significa el bien común, pero lógicamente cuando estamos hablando de política, simplemente lo que está hablando es de la polis, de la ciudad, y como el Imperio Romano se dividía en diferentes ciudades, entonces los asuntos que tenían que ver con la interpretación o el beneficio de las diferentes ciudades se llamaba política. Básicamente es eso. O sea, irse más atrás o más delgado, inclusive hay algunos autores que mencionan que la palabra política menciona la palabra ethos, costumbres, pero no. Política significa los asuntos de la ciudad, para que usted me entienda, y por eso le digo, cuando usted ve un debate, ¿verdad? Cuando usted ve un debate y ve que un candidato saca ¿cómo se llama? Un enjuague bucal y se lo pone al otro y le dice, aquí le dejo este enjuague bucal para que se lave la boca. Y los muchachos jovencitos le preguntan a su mamá y a su papá, ¿y esos quiénes son? De ahí, los políticos. Es muy difícil. Cuando usted ve un político que entra al mercado y una señora le dice, quite, sinvergüenza, jale de aquí. De los pobres chiquitos de nosotros, ¿verdad? Lo que ven es de que ser político, que aspirar a un cargo público, que ser diputado, que ser presidente es una desgracia, ¿verdad? Es caer en desgracia y estar en la boca de todo el mundo, y desgraciadamente de alguna forma así es. Bueno, la palabra política tiene que ver con el asunto de la ciudad, y adivinen qué, hay una famosa historia que sucede exactamente para el tiempo de Herodes Antipas. Siempre se tiende a confundir a Herodes el Grande con Herodes Antipas. Este es Herodes Antipas. Y nuestra historia dice que para el tiempo de este rey Herodes se había distribuido
se habían distribuido, se les había entregado las ciudades, se habían distribuido entre 3 hombres, entre 3 tetrarcas, se llamaban, o administradores, para decirlo fácil. Y una de las cosas que pasaban, habían 2 tipos de ciudades o 2 tipos de lugares. Por ejemplo, San Ramón era el típico lugar donde no había necesidad de mandar una centuria romana, no había que mandar romanos, porque la ciudad no necesitaba, no requería de presión del imperio. Pero a Palmares sí había que mandar ejército romano. Entonces, el orden romano en ese momento se dividía en las ciudades que estaban de alguna forma ocupadas por las centurias romanas y las ciudades que simplemente el asunto fluía. Pero había un problema. Y el problema era que habían 3 impuestos, 3 tipos de impuestos. El primer impuesto que se le cobraba a la gente era un porcentaje por el valor de la propiedad que tuviera. Entonces, cuando usted se pregunta cómo es posible que le estén cobrando uno valor de la propiedad, bueno, eso no es un asunto, eso no se lo inventó el alcalde municipal, eso viene desde Roma. El segundo impuesto que había, el segundo tipo de impuesto que había, era un impuesto, lo que usted y yo llamaríamos el impuesto de ventas. Tenían que dar un porcentaje, tanto en especies como en dinero, de lo que tenían. Por ejemplo, si Gustavo, que trabaja vendiendo perfumes y vendiendo ropa y vendiendo todo eso, parte de la ropa había que mandársela al pastor. ¿Entiende? No es cierto. Un 5% de los ingresos tenían que dárselos al Estado. Pero había un impuesto, que era un impuesto que se pagaba de los 14 a los 65 años. Toda persona pagaba ese impuesto simplemente por el hecho de respirar. ¿De cuánto era ese impuesto? Hay cualquier cantidad de material que dice que el impuesto era de tanto y el impuesto era de tanto. Y entonces se levanta una revuelta. Estamos hablando de que eso, estamos hablando hacia el más o menos que el 31, 32 después de Cristo. Ya habían pasado 30 años, Jesús ya estaba ejerciendo el ministerio y se levanta un hombre que casualmente tenía por primer nombre Judas, con un apellido muy raro. Se levanta un hombre y hace una revuelta impresionante. Pero la consigna de la revuelta es el único al que se le paga tributo es a Dios. Dios es el único rey. Y el Imperio Romano, con la primera que se levantó, así lo bajó y lo mató, lo asesinó. Pero hay un problema. La ideología de únicamente pagarle impuesto a Dios quedó sonando en la mentalidad del pueblo judío de aquel entonces. Entonces usted entenderá que en Galilea y en Judea, exactamente quien estaba a cargo de la ciudad, que era una ciudad ocupada con ejército, porque los judíos eran bien revoltosos, adivinen qué pasó. Ellos dijeron, aquí está fácil. Aquí anda este loco diciendo que él es el Mesías. Lo que hay que hacer es muy sencillo. Número 1, los herodianos querían que todos pagaran impuestos y los judíos querían quitarse a Jesús de encima. ¿Sí me estoy comunicando? Querían quitarse a Jesús de encima. Entonces vamos al texto y el texto dice así. Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Lo ven? ¿A quiénes enviaron? Al fisco,
al fisco y a la clase religiosa. La clase religiosa quería quitarse de encima ¿a quién? A Jesús. Y los herodianos quería que la gente pagara. Y entonces, claro, está recién terminada la revuelta. Este hombre que fue caudillo de una rebelión muere, y para esos mismos días queda ese pensamiento, y dentro de lo que viene Jesús, todo el capítulo de Marcos 12, todo el capítulo de Marcos 12 habla sobre justicia, está hablando sobre la justicia de Dios, todo el capítulo, pero aquí estamos entrando en el verso 13. El versículo 1, la primera parte de Marcos habla sobre la famosa parábola de un hombre que tenía una finca y que puso un hombre a cuidar, y la gente que estaba trabajando la finca lo mató, y luego mandó a otra persona y la mataron, luego mandó a su hijo y también lo mataron. Y la comparación que dan a entender es que lamentablemente el mundo es malo. La sociedad es mala. Somos malos. Amén. No oye el amén. Gracias. Somos malos. Esa es la primera parte. Entre el versículo final de esa parábola entramos al 13, y en el 13 le tienden esta trampa a Jesús. Luego enviaron a Jesús algunos de los fariseos y los herodianos. Ahí está. Para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad te enseñas el camino de Dios. La adulación aquí, la hablada que se están pegando, es una hablada, es mentira. Lo que están haciendo es lo siguiente, se llama manipulación. Esas mesitas que usted ve aquí, esas mesitas donde están las cajas de las ofrendas, esas mesas las hizo Graving. Pero yo necesito que Graving me haga un mueble. Yo necesito que Graving me haga un mueble, un escritorio especial, y quiero un precio. Entonces yo me vengo y le digo a Graving: uy, Graving, a mí me dijeron que no había un ebanista en Sarchí como usted. Uy, Graving, dicen que la calidad de ebanista que usted... Una pregunta que estoy haciendo. No digan cosas feas, ¿verdad? No digan cosas feas, pero las pensaron. Le estamos sobando el lomo, lavando la tabla y otro poco de cosas que no vamos a repetir hoy, para que él me haga ¿qué? Un descuento, o me diga: no, ¿cómo? Yo se la regalo. Lo que están tratando de hacer es diciéndole al Señor que Él es muy bueno, muy carga, muy de todo, para que el Señor se embarque. Y ojo lo que pasa. Dice: maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad te enseñas el camino de Dios. ¿Por qué dicen las apariencias? ¿Saben por qué dicen las apariencias? Porque unos eran fariseos y los otros herodianos. Entonces le está diciendo: ustedes no saben, usted no se está fijando en si nosotros somos o no somos, usted se fija nada más en el corazón de la gente. Está permitido pagar impuestos al César o no. ¿Cuál es esa pregunta? De ahí la pregunta: ¿por quién debemos de votar? La misma pregunta. La misma. La gente habla de injusticias de los gobiernos de hoy. ¿Qué más injusticias que la que se cometían bajo los diferentes gobiernos romanos, con las mujeres, con los niños, con la propiedad? A pesar de que los romanos
fueron los primeros en tener leyes que hacían que se gobernara el uso agrario, la propiedad. Miren, damas y caballeros, esta es la pregunta que todos tenemos que tener clara con relación a nuestras responsabilidades. Y claro, adivinen qué, esta es la pregunta que les encanta hoy a los pastores decirles a la gente: ¿ya pagaron la luz? ¿Eh? ¿El agua? ¿Eh? ¿El alquiler? ¿Eh? ¿Ya pagaron los impuestos municipales? ¿Y el diezmo? Chivita, ¿ven? Este es este texto que se utiliza para eso, que no tiene nada que ver con eso. Cuando usen este texto para pedirles un diezmo plata, cuestiónese usted mismo qué está haciendo usted ahí sentado. ¿Por qué? Vea, sigo. Verso 15. ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían, les replicó: ¿por qué me tienden una trampa? Jesús les dice: ¿por qué no me dicen las cosas como son? ¿Por qué quieren que yo? Si yo digo que no le paguen los impuestos al César, a mí me meten preso y me matan, como acaban de matar a Judas. Y si yo digo que sí le paguen, los judíos van a decir que yo estoy en favor de este montón de desgraciados, entonces yo soy un traidor. ¡Qué bonito! Entonces, o me matan por no pagar impuestos, o me matan por pagar impuestos. ¿Me están siguiendo? Eso es lo que Jesús les está diciendo. Entonces viene Jesús y pide. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice? Tráigamela. No tiene, porque es un denario. Un denario es una moneda y es una moneda acuñada. Significa que el denario, el valor de la moneda, era bastante. Y Jesús no tiene la moneda. A ver, enséñeme una moneda, a ver qué la sube. A ver, enséñeme la moneda para verlo. Le llevaron la moneda y él les preguntó. Todo esto lo han escuchado, lo han oído miles de veces ustedes. ¿De quién es? ¿De quién es? La imagen y la qué? Inscripción. Quiere decir que la moneda tenía una imagen por un lado y tenía una leyenda por el otro. Por eso es que esto no se puede usar para pedirle plata a la gente de la iglesia, porque Dios no está hablando de plata, el Señor no está hablando de dinero, el Señor está hablando a la gente de dónde está el corazón de cada persona, y que lamentablemente la gente no entiende que tenemos que tener los pies puestos sobre esta tierra y esta realidad. Y no podemos salirnos de esta realidad, y todos tenemos que entender que en esta realidad, si no tomamos en cuenta a Dios, estamos fritos. Si usted me pregunta a mí, ¿para quién es la lección de la moneda? No es para la gente que le contestó que si pagaban impuestos, no. La lección de la moneda es para la gente que lo estaba oyendo a él predicar, y él les está diciendo al César: vea, denle pues al César. César es el rey, no es que el Señor se llamaba César. César se le dice al rey. Denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Usted sabe por qué se quedaron admirados? Porque no está hablando de plata, gente. Está hablando del corazón suyo y del corazón mío. Está hablando del reino de Dios. Jesús está utilizando
una forma bastante inteligente de hacerle entender a la gente algo muy sencillo y muy simple. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que vivir en el orden de la tierra. Tenemos que tener un orden. La palabra de Dios dice que las autoridades están puestas por Dios para que exista un orden entre nosotros. Hermanos, si se han robado cosas de aquí, no se están, mi amor. ¿En serio? ¿Sí? ¿Aquí se nos han perdido cosas? ¿Qué? ¿Alguien me está escuchando? O sea, es mentira que la gente se va a portar bien por portarse bien. Yo necesito que usted me entienda que lamentablemente es una necesidad de entender que tiene que haber un orden, y en el orden que hay, pues se van a cometer injusticias, se van a cometer muchas injusticias. Ahora, yo creo que hay tres cosas muy fundamentales que tenemos que entender todos para ir a votar o para pensar en lo que acabamos de hacer. Lo primero es esto. Quien activa el orden de Dios aquí en la tierra es la iglesia y no el Estado. Me estoy comunicando, me están escuchando. Quien activa el orden de Dios aquí en la tierra es la iglesia, no el Estado. Escúcheme, el orden de Dios. Pero es que el asunto es voluntario. A uno les parece y a otros no. ¿Quiere verlo? Biblia para probarlo. Capítulo 18, verso 36 del libro de Juan. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, pero por favor, véanlo en positivo y en negativo. Atención, pongan atención a ese texto, porque ese texto se usa para decir que el reino del Señor no es de este mundo, está bien, pero el Señor está diciendo que los siervos de Él pelearían por las cosas de Él. ¿A quién le está hablando? Hello, ¿a quién le está hablando? A nosotros. Dice la Biblia que nosotros tenemos la responsabilidad, dice, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Está claro. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. O sea, hay una causa, y la causa es entregarlo. Por eso no es la única causa. ¿Me están escuchando? No es la única causa, hermanos. No es la única. Dice, mis servidores no dice ángeles, dice servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Aquí no dice que nosotros no peleemos, que por esta causa, los servidores no van a pelear. ¿Me están escuchando? Sí, claro, yo estoy entendiendo muy bien que el Señor está diciendo, mis asuntos no son los asuntos de ustedes, está claro. Pero, y aquí está la bronca que tiene don Alan, que tiene Alan Esteban, aquí está la bronca. Todos nos encanta levantar las manos y cuando Canal 6 llega a las 6, cuando Canal 7 llega a las 6 de la tarde, Padre nuestro que estás en el cielo. La gente levanta las manos, pero lo que está haciendo es un compromiso de decirle a Dios que la única forma de que la voluntad se haga aquí es que a mí me da la gana. ¿Me están escuchando? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Perdón, ¿quién tiene que dejar que el reino de Dios venga y se haga? ¿Quién? Dios va a mandar un rayo y ese rayo va y
Si la chiquita la violaron y el gobierno aprobó el aborto, a usted le toca, si es una vecina suya y la mamá de la chiquita y la chiquita tienen confianza con usted y la mamá está pensando que van a ir a practicarle el aborto terapéutico, adivinen quién va a hacer que la voluntad de Dios se haga en esta tierra. ¿Quién? Hermanos, no deberíamos ni siquiera, esto fue, a ver, repetir la oración del Padre Nuestro es un compromiso que no cumplimos y es abrir la boca en vano. Porque quien hace que la voluntad de Dios se vea y se exprese aquí somos nosotros. Nos llegó una estudiante de intercambio y resulta que en el grupo que viene de intercambio, que son casi 35 chiquillos, viene un chiquillo que es de otra orientación sexual. Sí, me estoy comunicando, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces la chiquilla llegó un día de esos y me dice, es que yo quería preguntarle, roja, que es que vamos a ir a hacer, vamos a ir a la casa de no sé quién, o vamos a ir a no sé dónde. Yo quería preguntarle, acongojadísima. Es que vienen amigos. Y siempre al principio de la reunión, cuando llegan los nuevos estudiantes, se les dice que traten de socializar, pero que no tengan chiquitos. ¿Usted me entiende, verdad? Que no tengan chiquitos, o sea, que nada más socialicen, que si salen, que si van a alguna parte a comer, a tomarse algo, pero que es un asunto de afuera, pero que respeten las casas, etcétera, etcétera, porque son chiquillos de 20 años, todo. La mujer roja y me dice a mí que si hay posibilidad de que él venga. Me dice, pero es que es gay. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo no soy gay, pero también hago otras cosas. Digo, ¿por qué no va a venir? Porque es que a mí me da pena. No se preocupe. Y llegó el chiquillo, buenísima gente el chiquillo, y es cierto, quebradísimo. De largo parecía y de cerca, que son dichos de don Alan. O sea, el culpable de don Alan. Esas cosas jamás. Ayer los fui a recoger a las musas, a los chiquillos, a los dos. Y el Will está asustado de por qué le contaron que yo trabajaba en una iglesia, que era pastor, y porque yo, hermanos, yo necesito que usted me entienda que yo no quiero que usted me coja a mí de ejemplo. Yo necesito que usted me entienda que la Biblia dice, que usted dice a cada rato, venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero el que impide que la voluntad de Dios haga en esta tierra somos usted y yo. Ni yo me estoy acostando con él, ni le estoy sirviendo de cama, ni le estoy prestando la casa. Pero esto me ha dado la oportunidad de acercarme a él y conversar con él, y él ha notado que hay algo que es diferente. Hermanos, la voluntad de Dios no se va a hacer en esta tierra porque Dios a usted le va a mandar un Avengers. ¿Sí me estoy comunicando? Mírenlo. Segunda cosa, le llevaron la moneda y él les preguntó, ¿de quién son la imagen y la inscripción del César?
La segunda cosa que el Señor nos está enseñando esta mañana, la segunda cosa es, la imagen y la inscripción son de César. Es el orden del mundo. Cada César acuñaba sus propias monedas. Entonces cada uno tenía su propia moneda y su propia imagen. Pero al darle vuelta a la moneda decía César Augusto. Este era, les dije, Herodes Antipas, entonces este era Juliano, entonces este era César Augusto Juliano, tataratátara, sumo pontífice, dueño del mundo, decía la moneda. Una moneda es un montón de cosas. A ver, hermanos, la imagen y la inscripción son del César, pero el mundo es de Dios y la imagen suya y la mía, la de Cristo. El Señor no está reclamándole a ellos, les está diciendo, preocúpense por la imagen del César, paguen el impuesto al César como el César lo está cobrando, porque ese es su gobierno. Pero lo más importante es que usted reconozca que la imagen suya en esta tierra es la de Cristo. Y eso sí es una lucha y una guerra de todos constante. Si le debemos al César por la imagen del César, le debemos a Cristo por la imagen de Cristo. Y ojalá me estén entendiendo, mis hermanos. Porque eso es lo que él está diciendo. El mundo es el mundo. Pero Dios es el dueño del mundo. Y la imagen de Sadie, la imagen de Yadira, la imagen de Alan es la imagen de Cristo. Y si le debemos a César, le debemos a Cristo. Y perdónenme, con todo respeto a mis colegas, no está pidiendo plata. Les está diciendo, cada quien vive por la imagen que respeta. Pude ver algunos de los debates, porque como son 500 candidatos, entonces han habido 822 debates, ¿verdad? Y en uno de los debates, un candidato le dijo al otro, por lo menos si yo quedo, lo que queda es un doctor en economía, y si usted queda, lo que queda es un actor y cantante. Me pareció una terrible grosería, pero con todo respeto lo digo, Dios le habló. Si Dios es una mula para hablarnos, va a usar un caballo de estos para hablar. Porque si ese señor no entendió, lo que Dios le está diciendo. ¿Por qué? Porque resulta que esa persona, cuyo nombre no estoy mencionando, resulta que en esta campaña no se mencionó a Dios. Y la bandera anterior era Dios por todas partes. Qué raro, ¿verdad? Qué extraño es. O somos o no somos. Tercera cosa y nos vamos. Denle pues al César lo que es del César y a Dios lo de Dios. Y se quedaron admirados de él. Entonces, pues ya dije las tres, o son solo dos. Espérense para ver, ¿sí? Sí. Número uno, quien activa el orden de Dios somos nosotros. Número dos, si le debemos a César por la imagen del César, le debemos a Dios por la imagen de Cristo.
Eso es todo. Pienso que lo que más que se diga de eso vayan a votar. Vamos a votar. Pero le voy a decir un secreto. Y los que ya estamos pasados de los 50 años aquí, que somos bastantes, adivinen qué, gane quien gane hoy, mañana la vida continúa exactamente igual. Hay que trabajar, hay que ponerle, hay que estudiar, hay que tratar de sacar adelante la familia de una u otra manera, pero no se nos puede olvidar que ahora tenemos que entender que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en algo hemos fallado muchos, y es que no le damos a Dios lo que es de Dios. Señor, yo te doy gracias en esta mañana.